¿Cómo le va? Qué gusto, soy Lucy Farías, les doy la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral, las sentencias a debate. En esta oportunidad le ofrecemos el caso del municipio, del Ayuntamiento de Ciénega de Flores, en Nuevo León. Quiero comentarle que en este programa se debaten las sentencias de este órgano jurisdiccional a través de un lenguaje claro y sencillo ciudadano para que usted conozca cómo piensa la Sala Superior respecto a este caso concreto y cuáles son los criterios que aplica este máximo órgano jurisdiccional. En este estado de cosas me permito comentarle que la Sala conoce de recursos de reconsideración cuando se impugnan sentencias precisamente de las salas regionales del Tribunal Electoral. En este caso se impugnó una sentencia de la Sala Regional Monterrey que había anulado la elección en Ciénega de Flores, Nuevo León, porque, bueno, había algunos temas de uso de símbolos religiosos y que probablemente se hubiera violado el principio de laicidad. Sin embargo, la Sala Superior estudió a fondo este asunto con minuciosidad, con exhaustividad y determinó que no fue determinante la violación al principio de laicidad que le comentaba yo hace un momento. Si usted quiere conocer a detalle cómo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañe a Pedro Lara y Malo, que recibe en el estudio hoy al doctor Enrique Carpizo, presidente de la Fundación Manos Libres, y también a Omar Bonilla, al maestro Omar Bonilla, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Lo invito a que se quede con nosotros, que conozca esta sentencia y que opine, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Soy Lucy Farías, quédese con nosotros. ¿Qué tal? Como siempre les damos la más cordial bienvenida a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos, por supuesto, a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre el recurso de reconsideración número 1732 de este año 2018. Y es un asunto interesante, sobre todo por el tema, que es una cuestión relacionada con el artículo 130 de nuestra Constitución, es decir, la separación entre iglesias y Estado. Y también, por ende y por extensión, pues hablando de las cuestiones de facto, pues se trata de una elección municipal en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León. Y bueno, pues quién mejor que el secretario para ponernos en el contexto, ¿no? Omar, si puedes un poco pues contarle a nuestro público la cadena impugnativa, es decir, sobre todo cómo se dan los hechos, qué es lo que trae al final de cuentas esto y cómo va transitando hasta llegar hasta Sala Superior del asunto. Muchas gracias, Pedro, antes que nada por la invitación, el poder tener la oportunidad de platicar con ustedes esta sentencia, aquí con la presencia del doctor Carpizo. Muchas gracias por la invitación. Como tú has mencionado, se trata de la elección municipal de los integrantes del Ayuntamiento de Ciénega de Flores, Nuevo León. El hecho en el que motivó la nulidad de la elección consistió en el acto de arranque de la elección, en el acto de inicio de campaña del candidato que resultó o que obtuvo el mayor número de votos. El candidato en este evento llevado a cabo en unas instalaciones deportivas hizo pasar al templete a tres que se supone son ministros de un culto religioso, en el caso del culto evangélico cristiano. Ellos durante un transcurso de 15 minutos hacen pronunciamientos de carácter religioso y a partir de estos pronunciamientos hacen un llamamiento a votar a favor del candidato y posteriormente se llevó a cabo toda la etapa de campaña. Una vez llevada a cabo la jornada, obtiene el triunfo el candidato independiente y una ventaja de cerca de 3,000 votos frente a su más cercano competidor, que representa un 17% de diferencia. Una vez que la Comisión Municipal Electoral declara la validez de la elección y entrega la constancia de mayoría, este acto administrativo es impugnado en vía de juicio de inconformidad por el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional. Promueven los respectivos juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral de Nuevo León
El Tribunal de Nuevo León acumula los juicios y finalmente resuelve a mediados de agosto en el sentido de declarar la nulidad de la elección, al estimar que con este acto proselitista, con la intervención de estos supuestos ministros de culto religioso, se había vulnerado el principio histórico de separación Estado-Iglesia, contenido en el artículo 130 constitucional, y a partir de esto se decanta por la nulidad de la elección. Esta sentencia que dicta el Tribunal Electoral de Nuevo León es impugnada en vía de juicio ciudadano, por el que es nuestro recurrente aquí ante la Sala Superior, y la Sala Regional Monterrey, al acompañar las consideraciones de la sentencia del Tribunal Local, confirmó esta sentencia local. Finalmente, y con esa confirmación es con la que viene. Exactamente, exactamente. Es así que el recurrente en vía de recurso de reconsideración llega aquí ante esta sala, y la Sala Superior lo que determina es revocar la nulidad de la elección para el efecto de que se confirmara la validez decretada inicialmente. Claro. Esos son los antecedentes. Muchas gracias, Omar. Digo, al final de cuentas es interesante conocer un poco sobre todo los hechos, ¿no? A partir de hecho, además de esta sentencia, pues es lo que más se tiene en consideración, las cuestiones fácticas. Enrique, a ver, una cuestión que creo que es importante para nuestro público y de la cual debemos de partir desde mi punto de vista, que es entender el principio de separación Iglesia-Estado, ¿no? Así es. Es una cuestión histórica, es una cuestión además vinculada a la gobernabilidad. Hay como varios ingredientes ahí. Nos cuentes un poco sobre esta cuestión, ¿no? Sí, definitivamente, desde la perspectiva constitucional, el principio de separación Iglesia y Estado tiene que analizarse en la actualidad con mucho detenimiento para evitar que se dé una transgresión a la libertad de expresión y a la libertad ideológica de que goza cualquier persona. Por ejemplo, el hecho de que alguien invita al templete a determinadas personas y esas personas tengan una ideología y a su vez se expresen con relación a ella, no quiere decir que se esté usando la ideología religiosa en el caso como un ente de manipulación para efecto de que las personas voten por alguien. Si bien ellos exhortan, ellos dicen, lo cierto es que el candidato en sí no expresó ningún tipo de argumento, hasta donde leí en la sentencia, que a su vez tratara de agarrarse de la cuestión religiosa para manipular a las personas. Eso es lo que en realidad se prohíbe, ¿no? Alguien que abuse de la fe de los feligreses o de la fe de las personas con el propósito de decir, yo soy el elegido por su fe, voten por mí y yo soy quien tiene que ganar. Eso es lo que se prohíbe, más no la posibilidad de que alguien, siendo servidor público, exprese la religión o la filosofía o la ideología que a su vez la identifique. Porque eso es algo de lo cual nadie se puede ¿cómo decirlo?, excluir, ¿no? Todos tenemos algún tipo de ideología y no podemos, por el simple hecho de tener un cargo público, en automático volvernos a religiosos, a políticos, a corrientes económicas. O sea, ya somos un ente totalmente diferenciado. No, no es cierto, seguimos siendo lo mismo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Digo, es parte, digamos, de una cuestión humana. Es un ingrediente humano el profesar creencias, cualquier tipo de creencias, al final de cuentas. Quizá lo preocupante históricamente, si se me permite el comentario, es el choque entre la laicidad como la entendemos como línea conductora de las obligaciones que tiene el Estado y por el otro lado los intereses que pudieran pertenecer, por ejemplo, pues, a una religión en particular. E históricamente pues tenemos los cristeros, que es el ejemplo más claro de un choque frontal precisamente entre los intereses modélicos del Estado y los intereses de una iglesia, ¿no? En este caso pues de la Iglesia Católica. Has tocado un punto sumamente interesante, porque ha sido pues, una lucha que ha derramado mucha sangre en el mundo entero. Así es. Yo creo hoy que en día quizá más que nunca, sí, la radicalización parece que no, pero hoy en día está retomando ese auge. Pero que hay un tema que vale la pena tomar en consideración y que creo que la sentencia lo plasma de manera muy idónea. En realidad, ¿el Estado margina la ideología religiosa? O más bien lo que se busca con el principio de laicidad es mantener una postura al centro que permita que las diversas religiones convivan entre sí. Claro. La laicidad se da en una etapa histórica de México en donde una religión mayoritaria a otras quería imponerse sobre todos. Esto es acceder al poder y a su vez
mantener privilegios legislativos y sociales por encima de cualquier religión y de cualquier tendencia ideológica. Así es. ¿No? Y ahí viene la lucha, se entiende esa parte. No, y además había algunas cosas que son puntuales y que creo que es interesante analizar. Por ejemplo, se decía, justamente durante la época de la Reforma, se decía, bueno, es que los clérigos, que era la categorización al final de cuentas de los miembros activos de la Iglesia Católica, los clérigos ni siquiera obedecen a los intereses nacionales, ellos sirven al Vaticano. Eso decían, ¿no? Al final de cuentas decían, y de alguna manera tienen razón, ¿no? No es el Papa precisamente como representante del Estado Vaticano, pero sí ellos deben dar cuentas a las instancias religiosas de la Iglesia Católica en Roma. Entonces decían, bueno, claro, es como el hecho, el aceptar condecoraciones o nombramientos de potencias extranjeras, ¿no? Pues son cosas que tenían la finalidad quizá de proteger al Estado mexicano de una injerencia indeseable y que se extendían también, por ende, a las obligaciones de los funcionarios públicos, ¿no? Y creo que históricamente pues, tenemos razones sobradas precisamente por el derramamiento de sangre y la época de mayor conflictividad durante los cristeros en México, pues para haber legislado en ese sentido. Pero claro, ahora también tenemos el ingrediente, y digo ahora porque eso no era contemplado en el momento en el que se hicieron las reformas de la época justamente de Juárez, no teníamos la consideración del ingrediente fundamental que es ahora los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, lo que dices tú precisamente es una perspectiva novedosa, pero acertada desde mi punto de vista, de proteger esa convivencia y los derechos humanos de cada una de las personas para que crean en lo que quieran creer siempre y cuando no se entrometan y vulneren derechos de terceros, ¿no? Y desde el centro. Por ejemplo, yo ahorita acabo de escribir una obra, está a punto de publicarse, y ya lo había tocado en otros libros previos que he tenido la posibilidad de escribir, de una teoría dignocentrista. O sea, más allá de la derecha y la izquierda, yo hablo de dignocentricidad. ¿Qué es lo que digo yo? Bueno, la dignidad como fundamento de los derechos humanos. Le corresponde a cualquier ser humano, por el simple hecho de ser. Entonces, de esa perspectiva, lo que tenemos que preservar es el desarrollo, la existencia o el reconocimiento de esa dignidad con el propósito de que pueda convivir entre los distintos ejes y círculos sociales que la convivencia humana requiere. Entonces la laicidad no tiene que ser entendida como que si tú eres católico no puedes ser diputado, porque ya te hemos visto que todos los domingos vas a misa y te confiesas y no puedes ser diputado, no puedes ser ministro, no puedes ser juez, no puedes ser... No, espérenme tantito. O tú, porque ya te vi que eres... masón, tampoco puedes, ¿no? Porque haces no sé qué cosas en las noches sospechosas. Las instancias políticas vacías y sacas a los masones, ¿no? Haces cosas sospechosas en la noche, no sé qué, y tú que eres no sé quién, y tú que eres... No. Ustedes sí pueden, porque como ustedes son totalmente ateos, ¿cuál es la otra? Agnóstico, no recuerdo. Agnóstico, sí, así es. Etcétera. Ustedes sí pueden estar en el gobierno. No, señores, no. El gobierno es para el acceso de cualquier persona. Sí. Eso sí, esa persona tiene que tener muy en cuenta que no puede llegar a imponer sus ideas de manera radical. Claro. Bueno, aunque tenemos la prohibición, por ejemplo, de los ministros de culto, esa es una cuestión que tendríamos que observar con cuidado. Que tiene que valorarse precisamente porque nace en una etapa en la que en México no había tanta diversidad ideológica desde la perspectiva religiosa. Claro. Entonces, en realidad, cuando se prohíbe el tema de ministros de culto en cierto tipo de cargos públicos, están haciendo referencia directa a una religión en específico. Sí, claro. Pero ahorita ya es una cuestión diferente. Por ejemplo, si alguien de repente dice, es que yo estoy en contra de tal situación, por ejemplo, ¿qué podría ser? Pena de muerte para aquellos que no respeten la decisión del testigo de Jehová de no, de no aceptar una transfusión sanguínea. Así es. El médico o la persona que no respete eso, pena de muerte. ¿Por qué? Porque yo soy testigo de Jehová y si alguien no respeta mi decisión me condena a las llamas del infierno, que son peores a las de estar preso. Entonces, perdón, la muerte. Exactamente. Sí, claro. Entonces, la muerte para quien no respete. Eso es lo que se busca prohibir con el principio de laicidad. No, y además cuando estos estoy hablando de una perspectiva muy radical, muy rápida, muy exprofesa, porque obviamente tiene un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Lo reconozco. Cuando estos ingredientes están en la Constitución, claro, es cuando creo que realmente se dimensiona el verdadero calado y el impacto que tienen en la sociedad.
Y esto me trae una cuestión, digamos, previa, ¿no? Digo, nos quedan 3 minutos para nuestro corte, pero sí me gustaría que nos comentaras un poco precisamente la cuestión de la constitucionalidad respecto de los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario, ¿no? Claro, yo creo que han dejado muy precisado el tema de entender el contexto en el que surge este principio de laicidad o de separación Estado-Iglesia, y me parece que hay que atender justamente a los fines que se buscaron por el constituyente para establecer esta serie de prohibiciones por parte de personas que pertenecen a grupos religiosos, el no poder participar. Aquí, en esencia, en este recurso de reconsideración, como ustedes saben, es un recurso el cual debe cumplir un requisito especial de procedencia, y es el tema vinculado con la constitucionalidad. Esto es que las salas regionales, en términos literales, la ley establece como requisito que las salas regionales hayan declarado la inaplicación de una norma por considerarla contraria a la Constitución. Sin embargo, esta sala superior ha ido ampliando, ensanchando este requisito de procedibilidad, y incluso se ha establecido jurisprudencia para que la procedencia se surta también cuando las salas regionales llevan a cabo la interpretación directa a principios constitucionales. Y en el caso, como ya ustedes lo han explicado, claro, de manera directa, tanto el tribunal local como la sala regional llevó a cabo la interpretación del artículo 130 constitucional, y eso es lo que hizo procedente en el caso el recurso de reconsideración, y eso es lo que hace que se dicte una sentencia de fondo, en el caso una sentencia revocatoria. Claro. Digo, a manera de introducción previa, justo antes de irnos a nuestro corte, ¿qué es lo que expone, al final de cuentas, el ciudadano quejoso como agravios en contra de lo resuelto por la Sala Regional Monterrey, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que la Sala Regional, al final de cuentas, dice y contra lo que va el actor en este asunto? Esencialmente, el actor hace notar que la Sala Regional Monterrey, no obstante que tuvo por acreditado el hecho consistente en este discurso con elementos religiosos que se dio en un acto proselitista, pues lo que no estaba acreditado era el carácter determinante de la violación. Esto es, cómo este acto religioso tuvo una incidencia en la generalidad del electorado, como para poder concluir la premisa de que no se tenía certeza de que los resultados electorales eran un fiel reflejo de la voluntad ciudadana. Es así que este es el planteamiento central del actor en su demanda. No está justificada la determinancia del hecho acreditado, y es así que él sostiene que al no estar acreditado este elemento, pues debe de procederse a revocar esta sentencia dictada por la Sala Monterrey. Claro, un poco, Omar, para explicarle a nuestro público, lo hemos tratado en algunos programas, ya la cuestión de la determinancia, que es una cuestión relativamente compleja, por lo menos para quienes no están inmersos en la materia electoral, pero lo podríamos decir como la determinancia es cuando lo que sucede consigue pasar la balanza de un lado hacia el otro, ¿no? Eso es. Y estamos hablando de cuestiones fácticas, cuestiones de hecho. Entonces, podríamos decir que la determinancia es una serie de circunstancias, de hechos, de cuestiones fácticas que determinan que efectivamente el resultado de una elección no sea el que hubiera podido ser si no hubieran estado como parte de los ingredientes, digamos, de la ecuación, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales, y se transita a través de la sentencia precisamente por ese eje, es ¿en qué momento estas cuestiones son meramente subjetivas y en qué momento se pueden objetivar? Que es cuando realmente pues, le damos certeza de lo resuelto y no es una cuestión de mera interpretación, o yo creo que, o a mí me parece que lo otro. Entonces, creo que justamente la determinancia es la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo. Cuando los hechos, si finalmente no estuvieran esos ingredientes, hubieran sido otros distintos, ¿no? Claro. Bueno, pues si nos permiten, ya una vez puntualizado esta cuestión, vamos a nuestro primer corte y volvemos precisamente con el tema de la determinancia y cómo opera sobre una elección. Volvemos en un momento, gracias. La
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Dejábamos una cuestión pendiente justo antes de nuestro corte, que es el tema de la determinancia, pero sobre todo, la relación que tiene con una serie de reformas llevadas a cabo en 2014, si no me equivoco, en los que se dan pasos para hacer objetiva realmente esa cuestión, ¿no? ¿En qué momento sí se puede considerar que los hechos le daban la vuelta, revertían el resultado, y en qué momento pues, no estamos frente a eso, ¿no? Y creo que el espíritu de esa reforma de 2014 habla muy claramente de qué es lo que se pretendía hacer. Mire, cuestiones políticas y religiosas son dos de los aspectos más controvertidos que tiene la historia humana. Así es. Por el simple Hasta hecho la invención del fútbol así era. El caso es que, precisamente, como bien lo comentas, lo que se trata de hacer es limitar lo subjetivo. Porque apenas interviene una cuestión política y apenas interviene una cuestión religiosa, inmediatamente decimos, es que yo creo, es que yo pienso, es que así fue, como si se tratara del relato de una pesadilla, ¿no? Hecha realidad, ¿no? Pero en cuestión jurídica, la determinancia, que en cierta medida, yo lo entiendo, o para explicarlo en términos llanos, la trascendencia de lo que realmente se imputa para poder decir debe nulificarse la elección. ¿Hay o no trascendencia en lo que se dice? Bueno, es el análisis jurídico que se tiene que hacer. O sea, ya entendí. Hubo un hecho que aparentemente, que presuntamente contraviene el 130 constitucional. Ahora analicémoslo. Y aquí me voy a dar paso a hacer otro comentarito. Es que hay, y debemos de tenerlo muy en cuenta, y ya lo he dicho en varias ocasiones, hay contradicciones positivas y contradicciones negativas a la Constitución. No toda contradicción a la Constitución es negativa. Y el ejemplo lo ha puesto el Tribunal Electoral. Por ejemplo, la Constitución establece que en el auto de formal prisión o de vinculación a procesos se tenían que suspender los derechos político-electorales. Y hubieron muchas constituciones locales, bueno, en específico recuerdo la de Chiapas, que dice, no lo vamos a suspender con motivo del dictado del auto de vinculación a procesos, sino con la sentencia, porque si no se violenta el principio de presunción de inocencia. Así es. Entonces, ¿se trató de una contradicción a la Constitución? Sí, literalmente y evidentemente, frontalmente, pero ¿se declaró inconstitucional? No, porque es una contradicción positiva, porque optimizó el contenido de la Constitución. En el caso de esta contradicción que se intentó plasmar con el propósito de nulificar la elección por aparentemente haber existido una violación del principio de laicidad, pues se quedó muy corta, porque como bien comentaba el señor secretario, pues al final no hay elementos, se basó en puros aspectos dogmáticos y subjetivos, para que la gente lo comprenda, en el yo creo, en el yo pienso, pero nunca especificó. Y es ahí donde me gustó un análisis que hizo en uno de los párrafos el magistrado ponente, diciendo y haciendo un análisis estadístico de las religiones que tienen mayor trascendencia en ese municipio, son totalmente contrarias a las de estas personas. Entonces, ¿dónde está la trascendencia? La determinancia de que por 3, 4, 7 comentarios que estas personas hicieron encomendándose a Dios, etcétera, etcétera, lograron convencer a todo el municipio. Y ahora sí que si eso lo lograron esas dos personas, pues habría que conocerlas, porque imagínense si logran cambiarla y nos van a contratar para sus campañas políticas. Imagínate tú nada más si logran cambiar la ideología religiosa de todos con 3 minutos, pues no, entonces... Y voy más allá, tienes toda la razón, pero hay una parte donde se dice que incluso
incluso el hecho de ser así de dogmático pierde de vista que puede resultar hasta contraproducente, se dice, ¿no? Porque si tú tienes, vamos a suponer, efectivamente, con los datos estadísticos del INEGI de 2010, pues es una inmensa mayoría de católicos. Y tú pones a gente de la vertiente protestante del cristianismo a pontificar en un templete con un político, pues los católicos dirán, pues yo no voto por él porque es protestante, ¿no? Claro, exacto. De facto se puede dar. Sí, claro, me exacto. parece que ponen un tema muy importante sobre la mesa que contiene la sentencia, y es la circunstancia de que, dado que el acto administrativo de validez es un acto de autoridad, pues reviste características de tener presunción de validez, lo que nosotros denominamos como una presunción juris tantum. Entonces, siempre cuando hay una presunción juris tantum, corresponde a la contraparte acreditar. A quien acusa, a quien acusa, tiene que a probarse. quien imputa la violación, acreditarla. Pero aquí, en términos de resultados electorales, no solamente acreditar la conducta, sino acreditar esa incidencia de la que ustedes hablan en los resultados electorales. Claro. Y aquí es donde traigo a cuento un aspecto que se me hace muy relevante y que tú acabas de citar, Pedro, y es relacionado con la reforma constitucional de 2014, en la cual se hace cargo el propio proyecto y lo cita como un planteamiento por mayoría de razón, en el cual se sostiene que, con motivo de la reforma constitucional en materia electoral de 2014, el constituyente estableció 3 causales de nulidad de rango constitucional, 3 conductas que el constituyente consideró deberían estar proscritas de unas elecciones democráticas, consistentes en el rebase, el tope del 5%, el ingreso de recursos ilícitos a una campaña y la contratación en tiempos en radio y televisión. Incluso se dice en el proyecto, si en estas 3 nuevas causales de nulidad de rango constitucional el constituyente establece la necesidad de que se acredite el elemento determinante, bueno, pues por mayoría de razón, aquella que se basa en una nulidad por violación a principios constitucionales, como la del caso que debemos de recordar ha sido este Tribunal Electoral quien, a partir de una interpretación a principios, ha determinado la relevancia del principio de separación histórico de Estado-Iglesia, y a partir de línea jurisprudencial se ha llegado a la nulidad de una elección. Entonces me parece que es un argumento importante de la sentencia, porque se alude a lo que el constituyente en la reciente reforma estableció, y es que en toda causal de nulidad debe de demostrarse de manera determinante la causa en que se funda la nulidad. Hay un ingrediente más también importante en esa reforma de 2014, y es que se considera que esa determinancia, por los 3 factores que ya enumeraste, es operativa en función de una diferencia entre el primero, segundo, incluso hasta el tercer lugar, de menor al 5%. Sí, claro. Con lo cual creo que el legislador comienza a partir de ahí a objetivar, es decir, antes era una apreciación mucho más subjetiva, ¿no? Y teníamos la causal de nulidad genérica, que también se menciona de alguna manera, ¿no? Cuando son sistemáticos, reiterados, generalizados. Le añadiría yo de mala fe, ¿no? Claro. Todas esas irregularidades. Pero lo que hizo el legislador fue, de alguna manera, contribuir precisamente a objetivar la serie de ingredientes diciendo, sí, ok, todas estas operan como causales de nulidad, siempre y cuando la diferencia sea de 5% entre el primero y el segundo lugar, o quienes están en este caso pues controvirtiendo la elección. Sí, qué importante, perdón Pedro, esto que mencionas, porque se me hace muy relevante cómo la técnica legislativa constitucional de ese artículo 41 que establece una carga probatoria. En realidad es una carga probatoria, y a los que nos gusta el procesal pues nos encanta, ¿no? Cómo el constituyente establece esta carga se presumirá determinante cuando la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor al 5%. Esto, bueno, pues es una carga probatoria, porque en todo caso no es que si no se da la diferencia entre el segundo y primer lugar de 5%, quede ahogada la causal de nulidad. No, es que en ese caso igual se puede invocar la causal de nulidad, pero corresponde en todo caso acreditar esa determinancia. Se tiene que probar a quien
impute esa causal de nulidad. Claro, ese 5% es el que determina, por principio de cuentas, a quién corresponde la carga de la prueba, ¿no? Claro. Sí, claro. Y adicionalmente, varios elementos, ¿no? Porque no es solamente que te agarras uno para decir, bueno, aquí estuvo la trascendencia y entonces por en automático se debe de nulificar, ¿no? El 17% frente al 5%, pues evidentemente es una cuestión abismal de diferencia que de una u otra forma no podríamos decir que esos muy buen dos trabajo hechos... hicieron los señores Sí, ministros de culto. no, imagínate que se tú nada más, ¿no? O sea, sería la locura eso, ¿no? Sí, sí, Creer sí. eso. Pero adicionalmente, otro elemento que también analiza, otro elemento circunstancial, contextual, social, por así decirlo, que analiza la sentencia y que me pareció bastante bueno, es la cuestión de la temporalidad. También. Esto fue en el arranque. El primer acto El primer acto. de campaña. No fue uno antes ni uno después, ¿no? Y otro de los detalles, ahorita ya hay muchas posibilidades de poder identificar el discurso de cada quien y advertir cuándo es realmente actuado, manipulador o sirve a intereses que no son los de la ciudadanía. como decimos, gandallas, ¿no? Sí, Ya la gente se da cuenta. Si la gente se da cuenta cuándo es un discurso gandalla, manipulador y falso, que no se dé cuenta un juzgador, que no se dé cuenta una autoridad para poder decir aquí sí hubo mala fe, evidentemente que sí. Entonces por eso es que de una u otra forma ese tipo de candados que existen actualmente en la interpretación vía jurisprudencia, en la propia Constitución, vía la reforma del 2014, ¿sí? Y en los diversos hechos que se van presentando, la verdad a mí se me hizo bastante sorprendente esa resolución del Tribunal de Monterrey, porque no me imaginé que fueran a confirmar que fueran a resolver de la sí. manera, Sí, tan somera en que lo hicieron, ¿no? Yo creo que esto confirma la necesidad y la importancia, por decir así, la determinancia que tiene en este tipo de casos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pone un alto. Y a su vez quiero resaltar también otro punto que vale la pena que no solamente lo tengan en consideración las demás ponencias, que yo creo que así debe de ser de este tribunal, sino también los restantes juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Y es el hecho de que el juez conoce el derecho y las partes lo único que hacen es presentarle hechos para que él diga el derecho. Eso quedó perfectamente bien establecido en uno de los párrafos de la resolución y creo que eso se debe de trasladar al ámbito del amparo, directo o indirecto, y a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, no por excepción, sino como por regla. Sí, exactamente, por regla. Porque aquí estamos en una temática que se supone que es administrativa, que es de estricto derecho. En ciertos casos, en ciertas hipótesis, lo entiendo, pero está hablando de una flexibilización. Y yo he estado de acuerdo y siempre he hecho votos porque esa flexibilización se generalice, porque realmente el estricto derecho, refiriéndome a la materia del amparo, se convierte en dogmatismo, ¿no? Sí, número uno. Y número dos, es un verdugo de la justicia, como decía don Tena Ramírez. Tena Ramírez decía que el estricto derecho, comparado con la suplencia de la queja, es un verdugo de la justicia. Y sí lo considero y sí lo creo así. Debe de desaparecer el estricto derecho y debemos de tener sentencias más flexibles y más sensibles con las circunstancias sociales, políticas, económicas y contextuales que circundan al caso concreto. Creo que ese es, y corrígeme si me equivoco mal, creo que ese es uno de los objetivos precisamente de este órgano jurisdiccional, el humanizar el entendimiento Esa es la palabra, de las cuestiones humanizar. de facto, ¿no? Es acercarse a los hechos, es pues parte también de la obligación institucional que tenemos para con la ciudadanía. Y hacer este acercamiento humano hacia las razones, pues diría hasta las razones de la conciencia, ¿no? Por supuesto, mira, me quedé pensando, Pedro, mira, perdón que te interrumpa. Materia electoral, materia religiosa. ¿Qué busca un candidato en materia electoral? Convencer de que es la mejor opción. ¿Qué busca un ministro de culto, un pastor, un cura? ¿Qué busca? Convencer de que su religión es la mejor opción. Sí, aunque creo que los curas amenazan peor que los políticos, porque el anatema está servido, ¿no? Creo que tiene mayor libertad, quizá, ¿no? Quizá. Pero volvemos al punto. Es tan importante la función del tribunal en el análisis de esos principios que tú comentas, que aquí en esta sentencia quedan esclarecidos totalmente. Sí, claro. Por eso yo celebro que se haya delimitado, ¿no? Esa temática de la determinancia, la trascendencia,
¿no? En cuanto a, demuéstrame. Yo entiendo, tenemos que cuidar la no manipulación a través del discurso. Por ejemplo, si un candidato sale diciendo que va a revivir muertos, que voten por él, que porque apenas sea diputado, tome protesta, senador o presidente, va a revivir a todos los familiares fallecidos, y la gente todavía le cree y se hace la locura, bueno, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿no? Sí. Porque volvemos al punto de la prohibición que se hizo inclusive con los productos milagro, ¿no? Que se regula ahí la manipulación, el que no puedes estar engañando a la gente. Así es. ¿No? Sí, entonces, la propaganda engañosa. Exactamente. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Lo que se trata de hacer con los cultos es decirles, esperen, no me mezclen las cosas porque sí hay gente que lo cree. Credo, pues también están paradas por la presión, igual que la libertad de voto, ¿no? Aquí creo que sí es importante, Pedro, nada más para que tu audiencia no vayamos a confundirla, es que existen prohibiciones para los ministros de culto religioso, para no intervenir en los procesos electorales, pero hay conductas que se quedan en el mero régimen sancionador. Existen vías para reprochar este tipo de intervenciones indebidas por parte de ministros de culto religioso, pero no es, digamos, los resultados electorales donde por necesidad tiene que verse reflejado, porque debemos de recordar que los resultados de una elección, cuando estos son anulados, a quien se termina sancionando es a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, es ese orden público, me parece que esa visión del Tribunal Constitucional que se debe tener en todo momento, que conoce de un planteamiento de nulidad para, en todo caso, mirar el acto electoral como un acto con presunción de legalidad. Aquí hay una cuestión muy interesante, y porque lo que acabas de decir creo que nos aboca a analizar la cuestión de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, ¿no? Que es la medida protectora, digamos, contra una sanción que podría recaer más en la ciudadanía a la hora de anular una elección que contra los responsables políticos, en este caso, pues un candidato tramposo que se saltó las trancas, que etcétera, etcétera. Porque la sanción sí efectivamente afecta al candidato porque ya no puede participar en una elección que se ha anulado por su culpa, pero también afecta a la ciudadanía que sí fue de manera auténtica a emitir su voluntad a través de la expresión del voto ciudadano. Entonces, creo que aquí es justamente lo que hace esta sentencia es encontrar el balance entre una cosa y otra. Decir, oye, a ver, tampoco, los hechos no están controvertidos, eso queda muy claro, ¿no? Es decir, en ningún momento este candidato independiente niega que los hechos descritos y por los cuales se inició precisamente este proceso con la intención de anular la elección no hubieran ocurrido, no lo ha negado en ningún momento. Entonces, efectivamente sí se tiene por acreditado y está firme en autos que en el inicio de su campaña, pues subieron 3 ministros de culto de iglesias evangélicas, protestantes, y pues lanzaron bendiciones, pidieron el voto, etcétera, etcétera. Eso no está cuestionado, ¿no? Ahora, ¿en qué medida, y eso es precisamente el meollo de esta sentencia, en qué medida esa serie de hechos que sabemos que efectivamente ocurrieron así, que no han sido negados por ninguna de las partes, en qué medida pueden cambiar el resultado de una elección, ¿no? En el caso, difícilmente, porque los datos estadísticos que se manejan en la sentencia les son en contra. Yo recuerdo un caso hace algunos años del expresidente Vicente Fox, que en un acto público, un domingo, creo que fue un sábado, no estoy seguro, salió con una pancarta, con una banderilla o algo así de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y la llevaba con él, Entonces, todo el mundo decía, está violentando el principio de laicidad, etcétera, etcétera. Puede ser que sí. Vamos a decir, puede ser que sí. ¿Y eso conllevaría a nulificar su elección como presidente? Bueno. Obviamente que no. Es decir, pasaría lo que dice aquí nuestro compañero, ¿no? Que se le sancione, en dado caso. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Perdón, Enrique, aquí hay una cuestión, y eso sí lo vamos a tratar después del corte, porque como siempre el tiempo nos mata. Yo eché en falta, ya lo adelantaste tú, pero bueno, el público seguramente muchos echarán en falta una medida sancionatoria precisamente porque no se negaron los hechos, ¿no? Es decir, ok, no te alcanza para anular la elección, pero también vamos a ver si te castigamos o no. Si nos permiten, vamos a nuestro corte y volvemos en un momento. Gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes en la recta final de este programa, muy interesante, por cierto, hay cuestiones aquí, sobre todo desde ese punto de vista del contenido de hechos palpables por la sociedad, no tanto la técnica jurídica llevada a su máxima expresión. Les decían los músculos hercúleos de su tecnicismo. No vamos a enseñar músculo técnico aquí, simplemente tratamos un poco de aterrizar el tema que es de gran complejidad. Y bueno, decíamos justamente fuera de cámara, no hubo tiempo para pronunciarse sobre una posible sanción, pero se hubiera podido dar, ¿no? En determinado momento. Decía Enrique, bueno, tampoco puede ir uno por lana y salir trasquilado. No, aquí dentro de esa escala de las posibles sanciones que se pudieron haber dado frente a una conducta que efectivamente no está controvertida, pues era, técnicamente hablando, pues era bajar la sanción, ¿no? La máxima sanción se considera precisamente el anular la elección y prohibirle, evidentemente, al responsable de esa nulidad el volver a participar como candidato. Esa Por es eso quiero la máxima recordar sanción. el caso de don Vicente Fox. Don Vicente Fox sale con una banderilla de la Virgen de Guadalupe y en medios de comunicación pues se arma un escándalo, ¿no? Sí, dicen un que rompe el linchamiento principio mediático, sí, de laicidad, pero todo el mundo sabe pues cuál es la convicción ideológica y religiosa del expresidente Fox, y no solamente eso, sino el partido por el cual él fue postulado, que es un partido de derecha y que a su vez tiene inclinación sobre cierto tipo de religión. Y eso, al final de cuentas, no es malo, es su libertad ideológica. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que deberíamos de sancionar ahí? ¿No? O sea, acuérdense que el derecho no es un instrumento de venganza, ni debe ser visto como un instrumento de tortura. Toda aquella sanción, toda aquella multa, toda aquella cuestión que emane del derecho, pues tiene que ser visto como una especie de equilibrio en el ejercicio de los derechos con el propósito de que no exista un abuso. Pero no es un instrumento de tortura ni un instrumento de venganza. Entonces todo el mundo dice que se le destituya a don Vicente Fox porque sacó una banderilla de la Virgen de Guadalupe. Espérenme tantito. O sea, no es para tanto, ¿no? Porque así como hay gente que se ofende porque no cree en la Virgen de Guadalupe, hay gente que no le importa si saca una de la Virgen de Guadalupe o una de la que sea. Ahora bien, ¿qué es lo que yo considero que se debe de sancionar cuando alguien raya en los límites de lo que es la cuestión religiosa y la laicidad, entre otras cosas? La falta de respeto. Por ejemplo, un juzgador o un funcionario público en ejercicio del principio de laicidad tiene que guardar respeto a aquellas personas que no comparten su a las ideología. cuales, exactamente, Sí. las que no comparten su religión. Cierto. Por eso es que se dice también que cuando uno toma protesta de un cargo público, en automático, ¿sí?, no representa al partido por el cual fue designado. Para que la ciudadanía mantenga esa confianza de que si me acerco Exacto. a una persona, ¿sí?, no va a jalar para su arriate. Porque si eso es así de entrada, lo excluimos. Porque no se excluye. Bueno, de facto tenemos mucho que hablar sobre ese tema, pero sí, efectivamente. Pero se supone que eso es lo que tenemos nosotros que velar, Sí, ¿no? claro, Si claro. tú entras a la oficina de un juzgador y tiene una pintura atrás de un demonio inmenso, ¿no? Pues no creo que le vaya a generar mucha confianza a la gente, ¿no? Me hiciste recordar a un funcionario público, cuyo nombre voy a omitir, que mandó pintar la Capilla Sixtina en el techo de su un oficina. edificio público. Sí, de su Sí, oficina. Al final de exactamente. cuentas, O sea, ¿no? no, Sí. son esos detalles que sí rozan en la falta de respeto. Claro. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que respetar a las personas que vienen y me vienen a visitar un lugar que consideran que es neutro. No, pero ha dicho una cosa muy cierta, porque además es justamente el enfoque, digamos, opuesto. No solamente es una cuestión de para quién estás trabajando tú, porque no puedes estar trabajando para las iglesias protestantes como candidato electo,
pero tampoco puedes omitir, digamos, la cuestión del respeto a las creencias ajenas. Así es. Que en este caso podríamos haber considerado que ese acto proselitista de apertura de campaña pues era una falta de respeto para la mayoría católica que hay en el municipio, de acuerdo con el estudio realizado por el INEGI. Y ahí es donde decíamos esto, puede incluso resultar contraproducente el hecho de que subas a 3 pastores protestantes a tu acto de apertura de campaña, ¿no? Generar animadversión. Exacto, es decir, no voy a votar por él, no nada más porque subió a los 3 ministros de culto. Sí, ¿no? Pedro, el tema que acabas de tocar creo que es un elemento importante que se toca también en el fallo y es el relativo a hacer justamente esta distinción con algunos precedentes en los cuales la Sala Superior se ha decantado por la nulidad de la elección por considerar actualizada la vulneración a este principio de Estado-Iglesia. Aquí el elemento importante que hace la distinción, me parece, es que mientras que en aquellos casos en que se decantaron por la nulidad se trataba de un acto litúrgico, de actos religiosos propiamente dentro de iglesias, donde los feligreses o quienes acuden a este tipo de actos, digamos, comparten una generalidad ideológica y se pueden ver influenciados por quien está al frente dando el sermón, dando la ceremonia. Bueno, pues la distinción es que aquí estamos en un acto proselitista donde de manera incidental se da un discurso con tinte religioso. Entonces la incidencia en la generalidad de quienes acuden a estos eventos por la multiplicidad de ideologías, pues no es posible poder obtener de manera directa decir cómo se vieron influenciados la generalidad de estas personas que concurrieron al acto proselitista. Y ese es un elemento importante porque como Tribunal Constitucional, esta Sala Superior se encuentra obligado a dotar de precedibilidad sus determinaciones y en ese sentido, pues la sentencia se hace cargo de esta parte para decir por qué estos precedentes no resultan aplicables en el caso. Claro, ¿no? Y hablando, vamos a decirlo en términos de derecho civil y de derecho penal, el temor reverencial o la obediencia debida de los feligreses a quien encabeza, por ejemplo, un acto de liturgia, un cura, un pastor que están oficiando su misa, pues se presume de antemano, pues quienes van al final de cuentas a un evento religioso es porque se presume que comparten la religión, ¿no? Y comparten el ritual que al final de cuentas se lleva a cabo como forma de ejercicio del culto, cualquiera que se trate, ya sea que católico, protestante o de la religión que sea. Y en ese sentido, pues son gente que va a un entiendo que es unas instalaciones deportivas, ¿no? Así es. Es el inicio de la campaña. Y todavía en ese acto de liturgia habría que identificar el argumento. Claro. Porque si es un argumento muy somero y no genera el impacto ni la trascendencia, tampoco puedes decir que por el simple hecho de que mencionó tu nombre, en automático te va a descartar de la contienda, porque entonces sería un arma mortal. Claro. Yo podría, ¿no?, descartar de la jugada a mi enemigo si voy y hablo con el de mi religión y le digo, ¿sabes qué? En esta misa habla bien de él. Te voy a grabar, sí, claro. te voy a grabar sí. Y después lo voy a mandar al tribunal y voy a decir que él está haciendo contigo vinculación para que entonces... Sería absurdo, claro, ¿no? Doctor, es un incentivo perverso. Sí, me parece muy atinado el comentario y justamente lo que creo que debe de ir haciendo el tribunal es ir atemperando, si se me permite la intención, tipo de actos y su vinculación con los resultados. Se ha avanzado muchísimo en este tema de la justicia electoral en México, se ha ido sofisticando incluso un régimen sancionador. Anteriormente, pues todos los temas se veían en el contencioso electoral, en nulidades, podías de manera, digamos, incidental pronunciarte respecto de una sanción. Me parece que aquí, dando respuesta a la inquietud, me parece que aquí lo idóneo es que este tipo de conductas se ventilen en los procedimientos expeditos para tal efecto, que son los procedimientos sancionadores, porque ahí se dan todas las garantías de audiencia y defensa de un procedimiento de corte sancionador, ¿sí?, en el cual las partes tienen que defenderse a efecto de... Y que además es revisable por la... Por supuesto, tiene todo un régimen, todo un andamiaje. Sí, porque ahí la ponderación entre lo que es el principio a poder profesar una religión, ¿no?, a ser ministro de culto, etcétera, etcétera, y también mi derecho a tener una convicción política, ¿no? Lo tengo que contrario censo, claro, lo tengo que respetar, sí, por supuesto. Pero como dice aquí el licenciado, tenemos que atemperar los argumentos. Porque entonces también la iglesia, la que sea, o la religión que sea, podría comenzar a excluir
a aquellos ministros de culto que se pronuncien por cuestiones electorales. Y decirle, te voy a correr, Pedro, porque tú en la misa del domingo hablaste de candidatos políticos y ya sabes que eso está prohibido por la iglesia y por el principio. Entonces espérame, porque pues aquí hay que ver qué tipo de comentario hice. Bueno, ¿no? yo ahí no estaría tan en desacuerdo porque siempre prevalece la posibilidad de llevar a cabo pues, la vida civil sin restricciones, ¿no? Es decir, todos son actos consentidos voluntarios en los que, como decían los clásicos, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hay un tema bastante interesante, por ejemplo, aborto. No, y sí, claro, todos Exacto. esos temas polémicos. Entonces, exactamente, Sí, entonces sí. evidentemente él tiene que defender su postura. Claro. Entonces imagínate que se pasa el domingo hablando de que es contra el aborto y por eso tengan mucho cuidado en lo que escogen. Ya No, con de hecho, eso, lo han ¿no? hecho, ¿no? Exacto, Sí, por sí, eso sí, digo. lo han hecho muchas veces. Pero el punto es que tampoco puedes impedirle que lo hagan. Claro. Porque al final de cuentas, como les digo, o sea, estamos tocando dos temas importantísimos, que es política y religión. O sea, es una cuestión, es un binomio verdaderamente muy similar y de trato muy dificultado. Sí, sí, y temas además que por lo general ¿Cómo sancionas la conciencia? despiertan pasiones y no razones. Sí, ¿cómo sancionas la conciencia? Sí, sí, Entonces yo creo que en este caso, lejos de ver al derecho o a la causa de nulidad de las elecciones como un instrumento de tortura, de que, subiste a estas personas a tu templete, entonces que se nulifique tu elección, más bien creo que es, como decían ustedes dos, el tema de una sanción, ¿no? Por la falta de respeto que se pudo haber ocasionado. Ahora, la pregunta del millón, ¿y realmente se faltó al respeto a alguien? Como comentaba aquí el secretario, oye, es una cancha deportiva. Sí, claro. No, Si lo hubieran hecho en la iglesia, puede ser que yo diga, oye, exacto, si lo hubieran hecho en mi iglesia, puede decir que sí, porque yo digo, oye, espérame, yo soy, por ejemplo, yo soy católico, pero yo no soy partidario de ese candidato. Oye, yo vengo aquí a pedir por mi candidato, ¿no? Ideológicamente hablando, y tú me traes me ofendo, y entonces yo sí puedo tener legitimidad y solicitar y decir que se sancione. Sí, sí, sí. ¿No? Inclusive puede ser hasta la propia iglesia por meterse en esas temáticas, pero eso sí, por petición de un propio filigrés. Pero si nadie ha dicho nada ni nada y no hay una afectación, y querérsela llevar hasta el final como as bajo la manga para decir, estoy ardido porque perdí y voy a hacer que te nulifiquen la elección porque subiste a 2 ministros. Es la verdad, o sea, tenemos que hablar la verdad. Es probable ¿no? que así haya sido, Entonces, sí, no claro. no puede ser. Y Claro, luego que te siga la corriente un tribunal con puras apreciaciones subjetivas, está peor la cosa, Lo ¿no? bueno es que entró, para decirlo de manera muy vulgar, entró al quite en la sala superior, Sí, lo afortunadamente. hizo muy ¿no? bien, muy bien, muy buena sentencia. Como ustedes ya, por supuesto, habrán deducido, pues lo que realmente hace el tribunal es revoca la confirmación que había hecho la sala regional Monterrey, ¿no? Y eso creo que al final de cuentas pues estuvo muy bien hecho toda la argumentación que se hace para separar precisamente esas cuestiones, la cuestión electoral, la cuestión de la libertad de cada uno, el proteger la libertad de culto, la libertad de expresión religiosa y no solamente censurar la intromisión en la materia electoral, que pues es básicamente la prohibición. Y otra de ellas que se hace también, y creo que ahí es donde entra la cuestión ya más técnica y se empieza a hilar el hilo fino, es cuando se hace una reflexión importante que retoma también el voto particular, porque hay un voto concurrente, que es decir, está totalmente a favor de lo que se votó, pero hace una puntualización. Y esa puntualización como que hace un correlato de todas las razones esgrimidas a lo largo de la sentencia y lo aterriza en una cuestión que a mí me parece la cuestión toral. Es decir, primero, no estamos cuestionando que cuando haya una violación a un principio constitucional, efectivamente estamos frente a una falta grave. Eso lo hemos dicho. O sea, hay una sentencia histórica de esta sala superior que hizo precisamente esa puntualización, que es el año pasado salió esa sentencia, es decir, ya es esta integración, y se dice, sí, efectivamente, cuando se trata de una violación constitucional, estamos frente a una violación de naturaleza grave. Pero eso, considerarla como grave, no actualiza la causal de nulidad de manera automática, por lo que habíamos dicho, la reversión de la carga de la prueba. Tú me tienes que demostrar que aún considerando ya de plano que los hechos no están controvertidos y que la falta fue grave, tus razones son suficientes para anular la elección y mandarla a reponer. Por supuesto, prohibiendo al candidato sancionado que participe en dicha elección, ¿no? Sí. Creo que esa es la cuestión toral desde el punto de vista más técnico, no desde el punto de vista de facto, eso ya lo hemos hablado a lo largo de todo el programa, ¿no? Pero en la cuestión técnica, la cuestión que pudiera incluso interesar, por ejemplo, a los litigantes, está ese punto fino en el que se dice, bueno, sí,
No negamos los hechos, no negamos que su naturaleza, constitucionalmente hablando, se haya desembocado en una falta grave. Te alcanza para anular la elección el hecho de que durante un solo día, al inicio de la campaña, 3 ministros de culto hayan subido, han dado su discurso y han pedido el voto por este señor, cuando se está hablando de una diferencia de 17% de su más cercano perseguidor, ¿no? Y de un municipio además relativamente pequeño en el que solamente 2 casillas pudieron haber sido afectadas, es decir, esa sección electoral, por el discurso de los pastores durante el acto proselitista de inicio de campaña. Y el tema cultural, que hacía referencia hace un rato. Y otro de los detalles también identificar, eso no lo vi en la sentencia, quizás sí está establecido en el expediente, ahorita nos lo va a decir el secretario, el compañero. ¿Subieron a hablar como ciudadanos o subieron a hablar como ministros de culto? Sí. Se les identificó, ojo, porque una cosa es que les identifiquemos como ministros de culto y otra cosa es que se hayan expresado en su carácter de ministros de culto. Yo creo que sí lo segundo, se expresaron como ministros de culto. Sí, hay expresiones directas, palmarias, de que son pastores, ¿sí? Del culto cristiano. Eso sí, y el mensaje es un mensaje directamente religioso, pues no hay duda. Hacen, incluso ahí, al estar arriba, hacen una oración a favor del candidato, con todo el mensaje. Fíjate, qué interesante, religioso. Porque entonces ahí el detalle sería una responsabilidad compartida, ¿no? Porque entonces también quien se está metiendo en temas que no tendría por qué haberse metido es también la propia iglesia. Sí, pero al final de cuentas, para poder sancionarlo, volvemos al punto. ¿Dónde están los ofendidos y dónde está el impacto que genera con ese tipo de situación? Y sobre todo considerando razones objetivas. Por eso recuerdo el caso de Vicente Fox, por ejemplo. Saca la pancarta de la Virgen María y se arma un escandalazo en medios y se ofende mucha gente, pero nadie lo suficiente como para ir y pedir algo más allá, ¿no? Sí. ¿No? Algo más allá de la sanción social. Eso es lo que yo veo. O sea. Sí, claro, el elemento que ahorita mencionas me parece que es muy importante para clarificar este aspecto del régimen sancionador, porque esta Sala Superior ya ha determinado que a quien corresponde sancionar este tipo de conducta por parte de miembros religiosos, de grupos religiosos, es a la Secretaría de Gobernación. Cuando estos de manera autónoma intervienen en el proceso electoral, dado que es una prohibición constitucional y legal, pues tienen un régimen sancionador a cargo de la Secretaría de Gobernación. Al procedimiento sancionador que nos referíamos hace un rato es al puramente electoral. Esto es la responsabilidad, la eventual responsabilidad del candidato por haber invitado a participar. Y haber vulnerado principios de naturaleza electoral. Claro. Su incidencia pura en el ámbito electoral. Y basados en la falta de respeto que le puede generar a personas que no llevan su misma religión o la religión de esas personas. Claro, considerando que además todo ese sistema jurídico lo que pretende, decías tú al principio, lo reiteraba también Omar, es proteger la libertad de culto de los ciudadanos. Así es, que nadie se sienta ofendido. Evitar que en el ejercicio de esas creencias, pues tu voluntad se vea de alguna manera trastocada, ¿no? La voluntad del ciudadano que elige una Es, por ejemplo, lo que se está dando en la actualidad en el país y a nivel global, la injerencia de la religión o de los temas religiosos en el derecho, en donde ya múltiples prohibiciones ya no son jurídicamente objetivas, sino subjetivas religiosas. Claro, claro. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo? Porque mi religión no lo permite. Caray. Entonces ya empezamos a ver la imposición de la religión desde la perspectiva jurídica. Sí. Esas son las cosas que hay que evitar, por eso la laicidad, ¿no? Para evitar que la gente de repente se unifique en una creencia que a su vez le resulta contraria a su ideología. Así es. Bueno, pues sin duda celebramos realmente esta sentencia y felicitamos, por supuesto, a quienes contribuyeron con el magistrado ponente. Bueno, la cuestión todavía pueden entrarle más. El voto concurrente, insisto, es muy interesante, claro. Puntualiza muchas cosas que son todas coincidentes con la sentencia, efectivamente, por eso el voto es concurrente, pero pues acérquense a nuestra página a visitar las diversas sentencias y diversos contenidos de toda la naturaleza, todas por supuesto vinculadas a la materia electoral, y no dejen de ver nuestro programa. Los invitamos a nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias, hasta pronto.
La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.